Bueno, GC Agro es un emprendimiento de gestión y comercialización agropecuaria orientado al pequeño y mediano productor agropecuario acá de la zona de Basavilbaso. Nosotros estamos en San Marcial, que está a 20 kilómetros de Basavilbaso y a 40 de Villaguay. Y nuestro principal objetivo es prestarle soluciones al productor agropecuario respecto de lo que es su comercialización, el traslado de su mercadería en cosecha y fuera de cosecha, y todo lo que respecta a la gestión con la parte de márgenes, agropecuario, costos, impuestos, finanzas, así que tratamos de prestarle acompañarlo al productor en todo el ciclo de sus actividades, tratando de buscarle las mejores alternativas para salir adelante. No se puede hacer magia como está el contexto de la actividad, pero tratamos de acompañarlo en todo el ciclo de actividades relacionado a la gestión y a la comercialización. En GC Agro hacemos un servicio bastante completo. Arrancando la parte de comercialización, tenemos la representación de un corredor de Rosario, que es Barrilli. Y bueno, a través de Barrilli podemos operar con todos los exportadores, así que el productor tiene la posibilidad de hacer ventas directas tanto a Rosario como consumos que tengan convenio con Barrilli, de una manera más económica en lo que es el costo de comercialización. Siendo ya la parte de transporte, que también ofrecemos el servicio, al productor nos solicita lo que son los camiones y bueno, nosotros armamos toda la logística de hacérselo llegar al campo o a donde tenga el silo bolsa, a donde sea, y se lo manda a destino. Y también le prestamos el servicio de que le facturamos todos nosotros y luego le liquidamos a los transportistas, entonces el productor solo tiene que comunicarse con nosotros y nosotros le armamos toda la logística. Entre eso está incluido toda la parte de carta de portes y todas las habilitaciones que se necesita para moverse. Sí, le hacemos toda la carta de porte, controlamos la documentación en el transporte, o sea, le hacemos el servicio tanto al productor como al transportista, de controlar toda la documentación. Y bueno, ya haciendo la parte administrativa, desde el estudio contable hacemos también gestión, no solo le hacemos el seguimiento impositivo, sino que ya intentamos darle una mano en lo que son los márgenes de su propia actividad, ¿no es cierto? También tenemos un servicio que es márgenes agropecuarios, que es donde le damos un seguimiento a toda la producción en todas sus etapas, donde le vamos controlando los costos, donde le vamos evaluando distintas alternativas, no solo de financiación, sino de dónde comprar insumos, y bueno, todas las etapas. Y bueno, con eso lo que buscamos es que no solo el productor se fije en sus rindes, sino que tenga una evaluación por margen y saber hasta qué punto seguir invirtiendo en un lote o qué punto parar, y bueno, toda la parte de gestión, que por ahí es la parte que más le cuesta al productor. Y ahora nos metemos con la cosecha de soja específicamente, cuáles son los rendimientos en la primera, en la soja de segunda, la disparidad que se está dando de acuerdo a la zona donde se esté cosechando, y también las diferencias que se pueden llegar a hacer a partir del productor tome las mejores decisiones a la hora de utilizar los distintos insumos y los distintos costos que tienen estos insumos. Bueno, acá en esta zona vemos que hubo rindes muy dispares, hubo algunos lotes que han rendido más de 30 quintales y hubo otros lotes de 23, 24 quintales. Va a terminar en un promedio, por lo que estamos hablando con los productores, en soja de primera de 27, 28 quintales, y la soja de segunda, que todavía no se ha terminado, quedará un 20% de la soja de segunda, está rindiendo entre 15 y 18 quintales. Así que bueno, esperemos que termine cerca de los 18 quintales en promedio, y con estos números y con este precio la situación del productor está muy holgada, y vemos que se genera todo un problema para poder continuar, para el tema se están discutiendo mucho los arrendamientos, así que bueno, los números terminan muy justos, que un año en donde los rindes son buenos, porque un promedio para soja de segunda siempre se proyecta 18 quintales y para soja de primera 26 quintales. Estamos 2 quintales arriba en rinde en soja de primera. Debería ser un año para que el productor pueda hacer su resguardo, y nos encontramos con que el productor se encuentra desfinanciado, con poca posibilidad de afrontar la próxima campaña, o sea, teniendo que buscar alternativas de financiamiento. Así que bueno, estamos pensando en el futuro y bueno, que coyunturalmente nos preocupa. Y el productor chico generalmente en su detalle fino generalmente no los conoce.
está más preocupado en producir que en gestionar, digamos. Por eso necesita la ayuda de profesional que esté capacitado para poder hacerlo. Y ahí es donde se sorprende y empieza a encontrar una cantidad de cosas que no veía. Y sí, ahí ve cosas de tantas alternativas de financiación como costo de producción, porque tal vez uno cree que poniéndolo más a insumos va a conseguir un mejor rinde y tal vez consigue un mejor rinde, pero el costo que le llevó a llegar a ese rinde se le resulta irrentable. Entonces, si no hubiera hecho eso, tal vez hubiera tenido menor rinde, pero hubiera tenido mayor rentabilidad. O sea, a veces es un engaño, ¿no? Entonces, esas cosas por ahí no las ven. Y ahí necesitan la ayuda nuestra para poder darse cuenta de esas cosas. También de la parte contable se trabaja en lo que son los recuperos de IVA, donde se hacen los recursos de amparo para poder recuperar todo el crédito fiscal que llevan acumulados, ¿cierto? Que esa es otra cuestión de que muchos productores tienen problemas, ya que no le devuelven, no le depositan el IVA, entonces mediante los recursos de amparo se pueden hacer de ese dinero. Y eso generalmente es un monto importante en lo que tiene que ver toda una campaña. Y sí, dependiendo del volumen es un monto importante, ya que de las ventas te retiene el 2% del IVA, por lo tanto, el 8% del IVA, por lo tanto, es un monto importante. Y desde los comienzos de esta campaña 2014-2015, ya por el mes de julio, agosto, nosotros veníamos sosteniendo constantemente que esta campaña iba a pasar por la cuestión financiera del productor, que si había buenos rendimientos, el productor podía llegar a salir con suerte en un 0-0. Esto es lo que está sucediendo, pero incluso en algunos casos con números negativos. La situación es así, venimos de hace 3 años donde el margen es prácticamente cero de la agricultura, el margen antes del diferencial de las retenciones y del IVA. Cuando sumamos eso, yo creo que hay que hacer una separación entre lo que es margen y flujo. Entonces, el margen viene siendo neutro y el flujo viene siendo negativo porque vamos acumulando saldos créditos fiscales de impuestos. Con lo cual, esto va generando que el productor necesita de financiación para para seguir en su actividad de todos los años de seguir sembrando. Al mismo nivel, a la misma cantidad de hectáreas que sembraba el año anterior. Entonces, llegamos a esta situación con el productor ya financiado y de acá para adelante, con este precio, el productor le alcanza para sembrar menos cantidad de hectáreas, con lo cual esto va a generar en todo el tema de los arrendamientos, mucho movimiento está generando con el tema de los arrendamientos y no le vemos una solución, estamos pensando pero no le vemos una solución a la actividad agrícola. A lo mejor nos hemos equivocado en el hecho de pensar que se podía llevar a cabo actividades solamente agrícolas. Porque hay muchos campos en la actualidad que los molinos no funcionan más, no hay aguadas, no se puede hacer ganadería, tampoco se puede pasar de la ganadería de un día para otro a hacer todo el campo ganadero, porque no alcanzan las cabezas, para llevarlo a la práctica es imposible, pero yo creo que concebir a Entre Ríos solo para hacer agricultura y netamente agricultura fue un error de que cometimos hace 10 años atrás, con lo cual ahora revertir la situación y todo va a ser para agregar más valor, para tratar de hacer alguna otra actividad, llegar a algún acuerdo para compartir riesgo con el dueño de campo, con el contratista, pero yo creo que estamos pensando por ese lado ver cómo podemos tratar de diversificar el riesgo y seguir adelante, porque el productor está muy financiado y si sigue tomando más financiación, tenemos más riesgo, se asume más riesgo y con posibilidad de generar serios problemas financieros. Y la cuestión financiera no afecta solamente a los productores, porque los productores se tienen que salir a financiar, como decía Méndez recién, con bancos, cooperativas, acopios y los proveedores de los agroinsumos. Y si estos están complicados porque no pueden cobrar las deudas de la campaña, la cadena se va alargando y se va complicando más. Las campañas antes se financiaba mucho por medio de las cooperativas de los agroinsumos, en donde financiaban los insumos a cosecha, el contratista, el productor tenía sus propias maquinarias, hacía sus labores, y ahora el banco después hubo un par de años que acompañó bastante al productor financiando insumos y demás.
Ahora los bancos están un poco más retirados, y las cooperativas y los acopios y los agroinsumos también, o sea, tienen el tema, porque a su vez la inversión cada vez aumenta más, hay que financiar más. Y entonces el productor empieza a buscar otras alternativas de financiación que han aparecido el año pasado. Estuvo mucho en furor que el tema de la financiación por medio de la SGR con venta de valores en la bolsa de valores, el mercado de valores. Con lo cual es una alternativa más. Pero el tema de la financiación, a mí me parece que es importante y que se dice poco, es que mientras la tasa de interés esté en un 30% y supere a la tasa de rentabilidad, no hay sustentabilidad económica en los negocios, con lo cual es inviable. Llega un punto que el productor, o sea, hoy cualquiera en la economía, dice: ¿para qué voy a seguir invirtiendo? ¿Para qué riesgo? Porque la tasa de interés, o sea, la financiación con la tasa de interés es atractiva, es aconsejable cuando uno dice: bueno, me financio a una tasa y tengo perspectiva de tener una rentabilidad mayor a esa tasa. Pero en este escenario donde parecería que el porcentaje de endeudamiento que necesita el productor es alto respecto a su patrimonio, y donde hay una tasa de interés alta, hacen muchas economías, muchos productores, que sea inviable seguir financiándose. O sea, hay que repensar mucho ese tema porque la solución, además de la financiación, sería acomodar las tasas, debe mejorar la perspectiva de la rentabilidad del negocio del productor. Y cuando el panorama y el contexto es el actual, para poder seguir y para poder pensar en la próxima campaña, que ya ha comenzado con unas pocas hectáreas de colza y seguramente con menos hectáreas de las previstas para el trigo, y hay que ver qué es lo que pasa con la gruesa después, la cuestión pasa por encontrar nuevas formas, nuevos recursos, innovar en el negocio agropecuario. Pero esto no es tan fácil. Es algo muy difícil, nosotros tratamos de pensarlo todos los días, es muy difícil. Yo creo que es imposible generalizar, no hay ninguna receta para todos los productores, o sea, cada productor es un caso en particular. Cada productor tiene necesidades diferentes de financiamiento y posibilidades diferentes. Hay modelos de negocio que no existen más. Nosotros veíamos hace un tiempo que venía gente de otras provincias a sembrar, que sembraban 300 hectáreas, 200 hectáreas, pagando todos los servicios, pagando todas las labores. Eso ya no funciona más. Y entonces a mí me parece que el productor tendría que, o sea, innovar es lindo, suena linda la palabra, pero a veces no es fácil. Y además un día decir, bueno, agregamos valor. ¿Cómo agregamos valor? Y poniendo una planta de alimento balanceado y tiene un costo de inversión muy alto. Pero a lo mejor sí haciendo acuerdos con plantas que ya están en funcionamiento. Entonces, acuerdos de decir, entrego la producción, retiro alimento balanceado, bueno, todo ese tipo de asociarse con el dueño del campo, asociarse con el contratista, buscar relaciones de agregar valor que, pensar y diversificar en lo que, en riesgos. O sea, el tema de financiación. En un momento la financiación eran las tarjetas de crédito, en otro momento puede ser la SGR, en otro momento la financiación son los bancos. Entonces hacer contratos forward para solicitar financiación en los bancos con esos contratos forward de venta de granos. Creo que no hay una receta mágica y no hay que hacer una sola cosa, sino que diversificar y tratar de minimizar el riesgo, porque está muy complejo el escenario. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.